para usted, ¿se justifica plenamente estos 9 meses de prisión preventiva? Sí, yo lo había señalado como tal, no solamente por el hecho de que estamos ante hechos graves, delitos graves, y bien la sumatoria de penas que hizo la defensa de Villar es una sumatoria de lo matemáticamente posible, como era el mundial. Eso no significa que el juez vaya a imponer una pena menor a 5 años. Y de hecho, el día de ayer el juez dijo, acaba de haber una pena, el pronóstico o la prognosis de pena era de 8 años de privación de la libertad, es decir, muy por encima de lo que la ley exige para una condena condicional. Si la pena hubiera sido menor de 5, hubiera podido aplicarse como prognosis una disminución tan importante que él podría irse a su casa bajo regla de conducta, pero el juez ha dicho no. La pena que se impondría es una pena de 8 años, en cuyo caso sí iría a prisión. Por otro lado, y lo que más ha pesado acá, porque hay que recordar que esto no es una sentencia ni condena adelantada, ha sido el tema del peligro procesal. Peligro de fuga, expresado en el hecho de haberse desaparecido luego, digamos, del evento, luego del accidente, no haber dado la cara, haber planeado toda una puesta en escena para ir a una clínica, pasar un dosaje etílico, sin supervisión alguna de parte de las autoridades, ponerse, entre comillas, a disposición de la justicia a pocas horas, a 1 hora y pocos minutos de vencerse la medianoche, es decir, el periodo de la flagrancia, 2 días después. Ajá. Todo eso desde el punto de vista del Poder Judicial significa peligro procesal. Fuga es peligro procesal, no entregarse a las autoridades de inmediato es peligro procesal, lo cual echa por tierra el argumento de la defensa de que uno tiene derecho a fugarse, uno tiene el derecho de no presentarse, uno tiene el derecho de resistir a la orden de captura. Eso no funciona así cuando de por medio está en juego la vida de la persona. Si tú has, por accidente, atropellado a alguien, tienes que asumir tu responsabilidad y socorrer. Sí, doctor, buenos días. Le saluda César Espinosa. Doctor, cambiemos de escenario para que quede también como precedente y las personas entiendan por qué es importante ponerse a derecho cuando de una forma voluntaria o involuntariamente una persona participa de un accidente de tránsito. ¿Qué hubiera pasado si Adrián Villar no hubiera tomado la decisión de escaparse? ¿Se hubiera quedado? ¿Se hubiera asumido su responsabilidad? ¿Hubiera tenido este mismo destino? ¿Hubiera también ido a prisión preventiva? ¿O quizá ahí la situación hubiera sido diferente y quizá ni siquiera hubiera ido a prisión? Probablemente no. Lo que hubiera pasado es lo siguiente. Si es verdad que él no conducía en estado de ebriedad, si es verdad que él no conducía bajo efectos de alguna droga, él iba a pasar el dosaje etílico, la prueba toxicológica iba a salir en negativo y lo más probable es que en las primeras horas lo hubieran liberado. Entonces, ponerse a derecho, colaborar con las investigaciones desde el primer momento es el factor clave, porque cuando no hay ebriedad y no hay drogadicción, los jueces y los fiscales no es que sean benévolos, no es que sean flexibles, consideran de que el haber colaborado con la justicia y en el caso concreto haber socorrido a la víctima, cosa que eventualmente hubiera podido, no es seguro, pero hubiera podido permitir que ella sobreviva, hubiera jugado muy a su favor y si en efecto no hay drogas, no hay alcohol, hubiera socorrido a la víctima, el Poder Judicial no le hubiera dictado una medida tan grave y seguramente estaría bajo investigación, incluso bajo comparecencia simple, sin restricciones, ¿no? Porque hay confianza en que él va a colaborar con la justicia como lo habría hecho en las primeras horas en esa hipótesis. Le recordamos, amigos de RPP, conversamos con el abogado penalista Carlos Caro respecto a la decisión del Poder Judicial de imponer 9 meses de prisión preventiva contra el joven Adrián Villar, quien atropelló y causó la muerte de Lisette Marzano. Doctor, ¿usted cree que el joven Adrián Villar fue mal asesorado desde el punto de vista legal y familiar? Duda sí, ¿no? Él ha sido mal asesorado porque una buena asesoría legal del abogado que corresponda tendría que haber significado algo que era intransigible. Oye, tu única defensa es colaborar con las autoridades. Ya, no socorriste a la víctima, ya estamos tarde para eso, pero estamos aún a tiempo de ir a la comisaría, entregarte, vas a estar preso durante unas horas, vas a pasar el dosaje etílico, vas a pasar el examen toxicológico y si superamos esas pruebas, lo más probable es que estés libre en las próximas 24 o 48 horas. Es lo que suele pasar conforme a las reglas del sistema, pero acá él ha dejado que con el paso del tiempo, el paso de las horas, con toda esa puesta en escena,
de ir a la clínica a hablar del shock, cuando en verdad fue shock, más que shock. Este señor incluso volvió en bicicleta, ¿no? Escondió el automóvil. Exacto. Y por segunda vez retornó al lugar de los hechos en compañía de su padre y Maricel Linares, seguramente para ver si la víctima seguía ahí, para ver qué había pasado, si había pruebas, si había personas investigando. Es decir, todo eso es impropio de la teoría del shock, de la teoría de la crisis psicológico-psiquiátrica, que es lo que se ha querido pintar acá para justificar. Entonces, Claro. todo el recorrido de la pena, la máxima de la pena es lo que se le puede imponer a él, con las atenuantes que correspondan, que seguramente podrán dictarse al final del proceso. Mal asesoramiento personal, mal asesoramiento familiar. En consecuencia, el joven está pagando ahora las consecuencias o los efectos o secuelas de todo esto. Ahora, doctor, para una prisión preventiva se requieren 3 presupuestos, ¿no? Que haya elementos de convicción, es decir, que haya evidencia de que cometió el delito, que la prognosis de la pena sea mayor a 5 años y que haya peligro procesal, es decir, o fuga, o peligro de fuga, o obstaculización en la investigación. Ahora, dentro de ello se ve el arraigo familiar. Una persona soltera, un joven estudiante, siempre va a tener las de perder en este punto del arraigo familiar al no tener hijos, al no tener, digamos, alguien de quien dependa de ellos. O sea, uno si no tiene familia de alguna forma, si no es padre, tiene las de perder. No, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El arraigo personal, el arraigo familiar y universitario, desde mi punto de vista, en este caso no se puede discutir, justamente por lo que usted ha dicho y por lo que ha hecho la defensa, ¿no? Un menor de edad, una persona que no mantiene a nadie, pero una persona que está estudiando, que tiene entorno familiar, es una persona que tiene un arraigo. Pero lo que no se ha dicho acá es lo siguiente: el arraigo es un criterio secundario, subsidiario o incluso residual. Lo más importante es la conducta del autor. Si la conducta del autor importa fugarse, si la conducta del autor implica no colaborar con la justicia, esconder el automóvil, no pasar el dosaje etílico, no pasar la prueba toxicológica, no socorrer a la víctima, eso es lo fundamental. El tema del arraigo, sí, puedes tener arraigo, pero tu conducta ya me ha dicho bastante más que tu arraigo. Tú puedes tener arraigo personal, familiar, lo que tú quieras, pero eso es un criterio absolutamente residual frente a la conducta que ha tenido el autor frente a los hechos. Doctor, ¿usted cree que, como ha dicho la defensa de Adrián Villar, la presión mediática ha originado esta decisión judicial de prisión preventiva? Bueno, la presión mediática siempre es un elemento del juego y desde luego que puede tener una influencia tanto en el juez como en el Ministerio Público. Pero olvidémonos de lo mediático en este momento. Pongamos este caso como uno más dentro del sistema. La consecuencia, el resultado habría sido exactamente el mismo. Es decir, quitemos el factor medios de comunicación de la ecuación y si nosotros hacemos un examen superficial, empírico, de cómo resuelven los jueces en este tipo de casos, es altamente probable que el resultado hubiera sido idéntico. Ahora, si usted no acepta la teoría del shock, entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, el shock desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, puede tener una explicación, pero para efecto del derecho penal, lo único que está en juego es la persona tiene capacidad de discernimiento o no lo tiene. En segundo lugar, si no lo tuvo, ¿cuánto tiempo duró eso, no? ¿Acaso es un shock de 48 horas y que justamente se terminó o se acabó a puertas de terminar la flagrancia? Acá, desde mi punto de vista, hay un acomodo de los hechos, un acomodo de las evidencias, con la finalidad de presentar a Adrián como una persona que entró en un pánico, ¿no? Pero no es compatible una persona en pánico planeando durante varios minutos en un parque cómo se va a defender. No es propio de una persona que esté en shock y tiene miedo, pánico, terror, esconder el vehículo, cambiarse de ropa y volver en bicicleta. Tampoco es propio de alguien que está en shock volver al lugar de los hechos luego con el padre y la madrastra en otro vehículo. No es algo propio del shock una persona que recién va a la clínica al día siguiente, no en ese momento, no en esa noche, no en esa madrugada, que tanto shock tenía, sino que va a la clínica bastantes horas después y todo, desde mi punto de vista, es una opinión personal, con la finalidad de arreglar la situación, tratar de paliar, digamos, lo que ya se había hecho mal desde el principio.